Vamos a iniciar esta sesión, que es una sesión especial de nuestro posgrado, bueno, con una dinámica que inauguramos hace años y que ahora, como ustedes saben perfectamente, hemos repetido en otros temas, ¿no?, que es la dinámica de la sesión doble, del debate, ¿no?, de dos ponentes sobre un tema. Pero antes de presentarlos, les he pedido una cortesía de unos minutos, porque vamos a llevar a cabo dos protocolos importantes. El primero es que tenemos presente en la sala a Miguel Ángel Pacheco Rodríguez, que ustedes le han escuchado porque intervino online, tal vez espero que lo recuerden, porque no ha pasado tanto tiempo, la primera semana con Alfonso García Figueroa, entre otros ponentes, pero que ha sido coordinador de este posgrado durante 3 años, justo hasta el año anterior. Y todo el equipo coordinador, todo el equipo directivo y el coordinador actual, que mejorando lo presente, pues de todos modos seguimos siempre recordando a Miguel Ángel Pacheco, y entonces queremos entregarle bueno, pues una placa de reconocimiento que tengo aquí, y entonces le pido que suba. Bueno, muchas gracias. Aquí lo tienes. No te sientes. Quédate un minuto aquí, porque la tapa. Me vuelvo a sentar para que me escuchen todos. El acto inicial, aunque breve y sencillo, ¿que no me están viendo o qué? Tenemos la cámara apagada y están ahí en México sin enterarse, fíjense lo que se están perdiendo. Y en Perú, y el micro también. Se acaban de perder, que no me avisan, se acaban de perder los online, el momento más emotivo del posgrado. Bueno, no, acabamos de entregarle para los que nos están siguiendo, estarán viendo en este momento a Juan Antonio García Amado. ¿Qué pasó? Bueno, lo repito. Están viendo a Juan Antonio García Amado, a Miguel Ángel Pacheco Rodríguez y a Manuel Atienza. Y lo que pasa es que Miguel Ángel Pacheco Rodríguez, a quienes ustedes escucharon online la segunda semana, la primera semana, para ser exacto, el segundo día, bueno, pues hoy estaba presente, y como ha sido nuestro coordinador durante 3 años, todo el equipo directivo, Magdalena González, que aunque está en el aula 1.5, la codirectora, los coordinadores aquí presentes, Adriana Travevals, Francisco Javier Díaz Majano, y todo el equipo directivo, María Ruiz Dorado, Silvia Lara Montañés, y con la cámara en la mano, inmortalizando el momento, Ana Marín. Bueno, pues queremos, en testimonio de su aportación, Miguel Ángel, durante estos años, bueno, pues entregarle la placa que ya le hemos entregado, pero lo que pasa es que se lo han perdido los que estaban online porque teníamos el micrófono y la cámara apagado y nadie ha dicho nada. Pues ustedes, si ven que esto no empieza, tienen que decir, ¿qué pasa? No empieza. Bueno, pero no se han perdido la parte más importante, y es que, aprovechando la coyuntura, y que tengo aquí a los tres, voy a explicar una cosa que no saben. Bueno, Miguel Ángel sí lo sabe, y además se lo espera, pero ellos no. Y lo que pasa, que tenemos desde tiempo inmemorial, y con fundamento en el derecho consuetudinario, una orden. Ustedes saben lo que es una orden, y la orden se llama Orden de Derecho Constitucional Toledo. ¿Para qué sirve esta orden? Sirve para distinguir, no a todos los ponentes, no, sino a los ponentes que tienen una estrecha colaboración muy prolongada y a los cuales queremos expresar una gratitud especial. Lo bueno del derecho consuetudinario, como saben las 3 personas aquí presentes, porque son teóricos del derecho y lo han estudiado mucho, es quién lo interpreta. Y entonces lo interpreta el prioste fundador y gran maestre, que soy yo, que fundé la orden, y como no tenemos nada escrito, pues esa es una gran ventaja, por decir, lo interpreto. Y entonces he interpretado como prioste fundador y gran maestre, siguiendo el sentir de todo el equipo, naturalmente, que deben en este momento ingresar en la Orden de Derecho Constitucional Toledo los
3 intervinientes. Miguel Ángel Pacheco, claro. Manuel Atienza y Juan Antonio García Amado. Y entonces la insignia, que es esta, que es expresa de la Orden de Derecho Constitucional Toledo. No es una cosa que tú te vayas aquí al del Damasquino, ¿me puedes hacer esto? No, ya le tenemos comprado al del Damasquino para que no haga este tipo de cosas si no es por orden del prioste fundador y gran maestre. Así que no vale. Mañana en el programa cultural tienen la visita al Damasquino, pero pueden hacerles otros diseños, no este. Bueno, pues entonces creo que debo pedir la colaboración de los miembros del equipo presente en representación de todos, 3, uno para que haga la entrega a cada uno. Y entonces, porque es voluntad del prioste fundador, Silvia Lara Montañés le va a entregar, aquí la tengo, la insignia a Miguel Ángel Pacheco. Y los coordinadores, Adriana y Francisco Javier Díaz Majano, le van a entregar la correspondiente insignia a Manuel Atienza y Juan Antonio García Amado. Claro, os lo tenéis que poner. Es un tío que se puede poner en camisa, en solapa, en cualquier lugar. Está listado para recibir una distinción tan elevada. ¿Verdad? Y tienen el número, Esto es el pinchito. Kiko, 27. María, que tienes el control. 27, 28 y 29 de la orden, porque esto está debidamente registrado y, de hecho, aunque no tenemos nada escrito como estatutos ni nada de eso, pero lo que sí tenemos es el diploma de reconocimiento que por supuesto, voy a entregar, en este caso, a Paulina. Con el abrazo del Diose. Gracias a nosotros. Otro abrazo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy bien. Pues gracias a todos. Lo pueden inmortalizar, sí, esto es importante. Otro aplauso para los nuevos miembros. No te dejes nada, Miguel Ángel, que son unas cuantas cositas, ¿eh? A ver si te vas a dejar por el camino. A ver si te dejas por ahí algo. Bueno, esto es para vosotros, ¿eh? La firma vuestra es para constancia. Nosotros tenemos ya el registro. Nosotros tenemos el registro ya correspondiente. Se está llevando, pero nos lo van a devolver, ¿eh? ¿Eh? No, pero el diploma se lo quedan ellos. Claro, nosotros, claro, no. O sea, el diploma se lo quedan y nosotros registramos la copia, ¿no? A ver el derecho consuetudinario, que no lo tenemos muy claro. Bueno, eso sí. Bueno, pues antes que termine la sesión, os dejamos claro, para que nos dejéis constancia para nuestro libro, que tenemos el libro de registro de los... Hay que codificar el derecho consuetudinario. No, porque entonces ya se pierde la posibilidad de que el prioste fundador haga lo que le dé la gana. Entonces, aquí en cuanto escribes algo, ya sabes lo que suele suceder con la burocracia, ¿no? En cuanto que... Bueno, pues... Voy a empezar yo ahora. Muy bien. Muchas gracias. Yo creo, antes he invocado el derecho consuetudinario, pero creo que este especial reconocimiento a Miguel Ángel Pacheco por todos sus años de colaboración en este programa, que esperemos que sigan siendo en condición de ponente invitado, porque esto tiene obligaciones morales, no jurídicas, ¿no? Y las obligaciones morales son, pues básicamente lo mismo que hacéis hasta ahora, es decir, en la medida de lo posible aceptar nuestras invitaciones, ¿eh? O sea, consiste solamente en eso. Y por nuestra parte, la obligación moral es que tenéis invitación perpetua y eterna a este posgrado o a los que por tiempo hubiere en su lugar en el área de Derecho Constitucional. Vamos a seguir polemizando por siglos. Exacto, por los siglos, y luego vuestros espíritus seguirán aquí debatiendo por los siglos de los siglos. Así que creo que es algo casi de derecho natural, diría ya, casi de derecho natural, esa gratitud. Esto es para empezar provocando. Otra provocación. Esto es para empezar provocando. Y así ya tiene el profesor García Amado, material suficiente para iniciar su exposición. No vamos a hacer, porque creo
que es absolutamente innecesaria la presentación de currículums, que además tenemos en nuestra página web. Bueno, les agradezco esta flexibilidad de estos primeros minutos porque era para nosotros verdaderamente un acto muy especial. Con vosotros era una deuda pendiente y con Miguel Ángel era una sorpresa que le hemos preparado, que no sé si se lo esperaba o no, pero ha sido absolutamente planificado por nuestra parte, pero sorpresa absoluta para él. Bien, son dos de los mejores teóricos del derecho actual y en España encarnan de alguna manera, ¿no?, dos posiciones antagónicas, por momentos parece que conciliables, pero luego siempre irreconciliables al final de la sesión, ¿no?, que ahora ellos me pueden criticar y decir que no es correcto lo que yo digo, pero bueno, yo prefiero decir principialismo, porque por supuesto, si no vamos a confundir al profesor Atienza con los neoconstitucionalistas, porque entonces ya saltaría inmediatamente, pero sí vamos a decir principialismo, teoría de la ponderación, frente a una visión positivista, si queremos, o garantista que encarna el profesor García Amado, con todos los matices que ellos quieran decir y que podamos ver. La dinámica de esta sesión, a diferencia de otras, donde marcamos un tiempo más o menos tasado de exposición inicial, pues es lo que queráis de exposición inicial, si queréis 10 minutos, creo que os suele gustar más luego el debate posterior, por tanto, una fijación inicial de posiciones, que me acabáis de decir que empezaría en este caso por el profesor García Amado, y a continuación el profesor Atienza, y luego, pues ya con flexibilidad, un debate. Sí nos gusta, en la medida de lo posible, como siempre decimos, que en un momento del debate podamos abrir turno de preguntas para que los que están aquí presentes o los que nos siguen a través de Teams, de alguna manera, pues puedan plantearos cualquier inquietud o duda, y luego, una vez que se haya hecho eso, pues una ronda final, si queréis, más o menos. Siempre tenemos hora y media, es lo que se supone que dura la sesión, aunque estamos empezando a las 18:26 hora española, podemos llegar a las 8 de la tarde, si fuera ya más allá es cuando salen los espíritus, ya lo sabéis, y todo ese tipo de cuestiones, y la cosa se pone más complicada. Bueno, con esas reglas del juego que conocéis perfectamente, porque este debate, aparte de en este foro, se ha hecho en otros, y en este desde hace muchos años, yo ya no voy a decir nada más, porque verdaderamente lo que merece la pena es escucharles a los profesores García Amado y Atienza. Muy buenas tardes, muchas gracias, querido Javier. Gracias por esta sorpresa inicial ante esta distinción por parte de tu orden. Solo se me ocurre decir que a la orden. Pues, aquí me tienes y aquí nos tienes ya seriamente comprometidos en cuanto que hemos pasado a formar parte oficialmente de la aristocracia constitucional, porque entiendo que eso es lo que indica esta señal que aquí llevamos en el pecho. Bueno, mis disculpas, y creo que también en esto puedo hablar por Manuel, porque nos hemos perdido. Los vericuetos de la teoría del derecho son tan complejos, es tan laberíntica la doctrina, que nos hemos perdido, y como era de esperar, dada esta temática, el Google Maps solamente decía: aquí hay una iglesia, aquí hay una iglesia, aquí hay una iglesia. En la próxima esquina gire frente a una iglesia y nos encontrábamos otra iglesia. Bueno, en Toledo deberían hacer solamente con cursos, especializaciones, grados, etcétera, de derecho natural, porque teológico, tomista en realidad, porque uno no entiende cómo explicar doctrina moderna cuando el propio GPS trata de llevarte a la raíz oscura de la ciudad, ¿no? Bueno, llegamos desaseados, estamos sorprendidos, luego nos emocionaron y ahora nos toca debatir, y hemos acordado que en esta oportunidad comience yo, y ustedes, bueno, antes que nada, gracias, ahora sí en serio, por esta nueva invitación, por esta renovación de la confianza. Es un gusto volver a estar con mi queridísimo amigo Manuel Atienza en una discusión así y sobre este tema. Yo muchas veces he bromeado ya, me voy a repetir diciendo que somos algo así como el dúo Pimpinela de la filosofía del derecho. ¿Quieres estas normas? No. ¿Por qué? Porque son principios. Pues llévatelas tú. No, pues te las quedas y yo me llevo el gato. Bueno, entonces
repetimos actuación y solo les digo que la anterior, la última, fue la pasada semana en León, con lo cual, llegados a este punto, o nos pasamos al poliamor o nos separamos para siempre ya, porque de tanto roce acabarán haciendo el cariño, inevitablemente. Bueno, saben que siempre nos toca aquí discutir sobre ponderación, y ahora sí, yo voy a tratar de hablar 10 minutos manifestando, obvio que de un modo resumido, algunas de mis objeciones críticas a la teoría de la ponderación, tal como la defiende Manuel Atienza, o como yo entiendo que la defiende, de manera en esto cercana, aunque sus teorías del derecho no son en todo coincidentes, pero creo que de manera cercana esa defensa que hace Manuel Atienza de la ponderación, digo, es cercana a la de Robert Alexy. Yo suelo decir en justicia que muchas de mis críticas suelen estar más centradas o apuntar más directamente a ese blanco alemán que es Robert Alexy, no por desprecio, ni muchísimo menos a la construcción que sobre estos temas ha hecho Manuel Atienza, en ocasiones con Juan Ruiz Manero, sino porque creo que Robert Alexy merece todavía más las críticas, es decir, que sus errores son aún mayores, porque quieras que no, en algún matiz tiene más razón Manuel Atienza que Robert Alexy. Con todo y con eso, el balance de ambos es negativo, como trataré de exponer de ese modo compendiado a continuación. Me he hecho un pequeño esquema después de la siesta, enumerando 4 tipos de razones para mi crítica o mi objeción. Los llamo razones teóricas, razones políticas, razones morales, miren qué paradójico, y razones prácticas o de defensa de nuestros derechos, en particular de nuestros derechos fundamentales. El rótulo de razones teóricas quizás no es muy apropiado. A lo que me refiero es que hay una base de mi discrepancia que está en la propia teoría de las normas en la que se basa la teoría de la ponderación a la manera de Alexy o la manera de Atienza, ¿no? Robert Alexy, y creo que en buena medida Manuel Atienza, entienden que aquí hay una diferencia, que todas las normas que componen un sistema jurídico, Alexy dice, son o reglas o principios. Manuel Atienza añade que directrices. Sea como sea, y sin restarle relevancia a esa diferenciación entre ambos grandes autores, mantengo, con ánimo polémico, pero con un fondo de convicción real, que se repite en todos estos grandes expositores el siguiente esquema, ¿no?, que es propio de este principialismo. A mí me gusta decirle iusmoralismo, pero voy a seguir hablando aquí de principialismo siguiendo la senda marcada por Javier. Yo creo que el esquema se repite, ¿no? Las reglas que sean auténtico derecho, que sean derecho 100%, o en expresión alexiana, que satisfagan la pretensión de corrección que es inmanente a toda auténtica norma jurídica y a todo auténtico sistema jurídico, según esa idea de la pretensión de corrección de Alexy, digo, pues las reglas se basan o son expresión o desarrollo de principios, y los principios son la expresión jurídica de valores. Esto en Alexy está muy claro. Él mismo dice que los principios son la forma deóntica que adoptan los valores, es decir, cuando un valor adquiere el perfil de una norma, cuando adquiere valor propiamente normativo, se convierte en un principio, y ese principio luego se va explicitando, desgranando, desarrollando en reglas. Esto tiene, quizá la parte teórica más importante de todo esto está aquí. Obviamente, cuando hablamos de valores, hablamos de valores con un contenido que no es gratuito, casual, contingente, coyuntural, ni nada de eso, por cuanto que a esta teoría, como a toda teoría antipositivista, le subyace, y en esto estamos muy de acuerdo, y por ahí hay un libro que recoge una polémica que hemos mantenido al respecto, Manuel y yo, todo principialismo, todo antipositivismo, todo iusmoralismo, todo, díganlo como quieran, presupone alguna forma de objetivismo moral, aunque, como en el caso de Manuel, él mismo lo explique que es un objetivismo moral
mínimo, y que está alejado, esto yo lo reconozco sin ningún tipo de problema, de cualquier pretensión de convertirse en absolutismo moral. Entonces, valores como dignidad o como justicia, no mencionaré más para no enredarnos y para abreviar, pero valores tan significativos aquí como puedan ser dignidad y justicia, no tienen el valor que les atribuyamos usted o yo, perdón, no tiene el contenido que cualquiera de nosotros les atribuya a esos valores, ni el que les atribuya a esta cultura o este país o esta parte de la civilización en un momento determinado, sino que tienen el contenido que tienen. Tienen el contenido que tienen. Es decir, lo que es digno, lo que es justo, no lo es porque a usted se lo parezca. Si lo es porque lo es. Ese es el objetivismo moral que plantea problemas ontológicos, obvio, qué clase de entes, de seres, de cosas son los valores, y que plantea problemas epistemológicos, asumido que haya entidades no empíricas, no materiales, con un contenido predeterminado, preescrito. La pregunta siguiente es ¿cómo podemos conocerlo? ¿Cómo entre dos concepciones heterogéneas de lo justo, la suya y la mía, o entre dos ideas opuestas sobre si la conducta X es compatible o incompatible con el valor objetivo de la dignidad humana, entre esos dos que discrepemos, cómo podemos saber quién es el que hace ese juicio de conformidad con el contenido objetivo de la dignidad y quién es el que hierra? Bien, esto hasta aquí, y ahí dejamos eso. Pero entonces, esos valores que están en la base filosófica, ontológica y todo del asunto, usted no puede ser, esto grábenselo muy claramente, y me parece que aquí también tampoco discreparíamos, ustedes no pueden ser principialistas si, en el sentido que estamos diciendo, si son escépticos en teoría metaética o si son relativistas morales. O sea que aclárense, eso para empezar, ¿no? En segundo lugar, esos valores se expresan normativamente como principios. Los valores son entes con un contenido, pero si hemos de sacar de ellos contenidos prescriptivos, guías para nuestra conducta o para configurar las normas de derecho y de la moral, claro, que permiten calificar las acciones nuestras como justas o injustas, dignas o indignas, buenas o malas, entonces esos valores lo vemos en cuanto traducidos traspuestos a principios. Y esos principios están en la base de las reglas. Y es muy importante algo que dice Alexi a este respecto, y que yo pienso que Manuel no contradiría, aunque quizá aquí pueda haber un interesante tema para tratar. Según Alexi, no hay principios injustos. No hay propiamente más principios jurídicos y morales, es lo mismo, los principios tienen doble faz, moral y jurídica. Son principios jurídicos porque son principios morales, lo veremos enseguida. No hay principios injustos, es decir, no hay principios injustos, no hay principios moralmente ilícitos. Un ordenamiento jurídico que podríamos considerar inspirado por la idea de supremacía del hombre sobre la mujer, o de una raza sobre la otra, o por un modelo de distribución de beneficios y cargas en la sociedad que nos parezca injusto, ese principio que inducimos de ese sistema, porque es el que inspira o da sentido o explicación última a su derecho de familia, a su derecho fiscal o lo que sea, ese principio no es un auténtico principio jurídico porque no es un auténtico principio moral, según Alexi. Luego hay una primera conclusión revolucionaria aquí. La inmensa mayoría de los sistemas jurídicos que en el mundo existen actualmente y que en la historia han existido no son verdaderos sistemas jurídicos porque no se basan en principios objetivamente correctos. Luego, solo es verdadero derecho, solo satisface la pretensión de corrección nuestro derecho aquí y ahora. Diríamos lo mismo si fuéramos chinos, ahí lo dejamos, o si fuéramos argelinos. Pero importa ver, repito, que hay esa conexión, valores, principios, reglas. Luego una regla también, la norma que manda parar ante el semáforo en rojo, una regla también es auténtica o plenamente jurídica, no solo formalmente jurídica por el hecho de haber sido creada por el órgano competente según el procedimiento establecido o sancionada, promulgada, etcétera. Esa regla nada más que es derecho de verdad si se apoya en un principio que al mismo tiempo es la transposición de un valor. Todo comienza en la ontología, se podría decir, o en la metafísica, diríamos, si quisiéramos provocar más. Y luego el derecho que verdaderamente es
No depende para nada de la voluntad de usted en lo que importe. Solo son jurídicas plenamente, al margen de los principios, las normas inanes, las que no importan un carajo, las que son moralmente relevantes, porque todas las demás, el contenido de lo jurídico no lo determina ni el legislador ni el poder constituyente, y a la española se lo digo, ni la madre que lo fundó o el papá que lo generó. Lo determina la moral verdadera, y esto tiene una consecuencia muy importante en estas teorías, que es que la verdadera Constitución es la moral verdadera. La verdadera Constitución es la moral verdadera, porque si no, todo lo que dice, ya no digo el Código Civil, sino la Constitución, solo es plenamente jurídico, bajo reserva de que cuadre con los principios, y si además los principios constitucionales no son los que el constituyente nombró, insertó, puso y desarrolló, sino que hay principios constitucionales implícitos que son constitucionales aun cuando el constituyente ni sospechara que existían o incluso aunque lo rechazara, entonces la verdadera Constitución es la Constitución verdadera, y desde ahí entendemos lo que en sus países, no en el nuestro, lo que en sus países está haciendo la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional. Están haciendo control de constitucionalidad desde la moral verdadera, ni siquiera desde lo que dice la Constitución, porque se están cargando normas dotadas de plena legitimidad democrática y de plena garantía formal, se las están cargando porque no se corresponden con el contenido objetivo de la justicia, y luego llegaremos a eso. Entonces, si la verdadera Constitución es la Constitución verdadera y el derecho se compone del derecho positivo, más un derecho no necesariamente positivo, que es expresión de los contenidos necesarios de los valores morales, no solo tenemos que la verdadera Constitución es la moral verdadera, sino que además le añadimos un escalón a la pirámide normativa, y por encima de la Constitución y como fundamento de la constitucionalidad de las propias normas constitucionales está la moral verdadera. Y en consecuencia, ¿esto a qué lleva? Esto lleva a la disolución del derecho en cuanto parte de la moral. Y a otro elemento que sí creo que da de lleno en el tema de la ponderación. Muchas veces a uno le dicen, bueno, alguien pronuncia la palabra ponderación y dice, uy, estaba García Amado aquí, le va a molestar la palabra. No, yo pondero todos los días. Yo ponderé si venía o no venía aquí. Si llego a saber lo del clima, me sale negativa la ponderación seguro, porque yo nunca pondero para sudar, pero yo ponderé. Cada decisión que tomamos, resolviendo un dilema, es expresión de una valoración entre alternativas, y eso es la ponderación. Pero la ponderación, y cuando un juez elige entre interpretaciones posibles de una norma, por ejemplo, está ponderando o valorando ventajas, inconvenientes, pros y contras de cada una de esas interpretaciones posibles. Nuestra pelea, y la pelea en general sobre la ponderación, no es la pelea entre quien piensa que la aplicación judicial del derecho es valorativa, los principialistas, y quienes creen que no, que es automática y exenta de valoración, los positivistas. Esa es una radicalmente falsa contraposición. Es sobre la decisión contra el régimen y contra la letra de la Constitución sobre lo que debatimos. La ponderación es el medio mediante el cual se propone como método para la decisión jurídica uno que, primero, como dice Alexis con su tesis del caso especial, discutida por Manuel, es un método según el cual el juez primero tiene que ver qué dice y qué determina el sistema jurídico y su sistema de fuentes como solución para el caso, y, seguidamente, el juez puede y hasta debe cotejar esa solución formalmente jurídica o jurídico-positiva con los dictados de los principios que son expresión de los valores. Si van en la misma dirección lo uno y lo otro, miel sobre hojuelas, oiga, qué maravilla, estamos de buenas hoy. Pero si hay una discrepancia fuerte, toca ponderar y plantear el caso como un dilema moral, como un dilema de razón práctica. ¿Qué hago? Yo dije, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa, ahora en verano que estoy fresquito allí, o voy a Toledo a sufrir? Ponderé. Bueno, ese juez tiene que ponderar, ¿qué hago? ¿Aplico las normas que el sistema de fuente me pone como obligatorias para este caso? O al menos me quedo dentro de la horquilla de soluciones posibles a tenor de las interpretaciones posibles de esa norma cuando la hay, o decido contra el eje. Eso es un dilema moral, y ahí es donde toca ponderar lo que dice la regla o la norma que sea, con su sustrato de principios, pesamos eso, con lo que dice el principio que concurre contra esa regla o contra el otro principio, avalando la solución formalmente antejurídica, pero materialmente justa y con ello materialmente jurídica, según este punto de vista. Entonces hay dos disoluciones por el precio de uno. Desaparecen las fronteras del derecho frente a la moral, volvemos a la Edad Media, y, por otra parte,
desaparece lo específico de la técnica jurídica y del método judicial de decisión. Al juez ya no hay que enseñarle cómo interpretar normas, hay que enseñarle cómo resolver dilemas morales para que impere en cada caso lo justo como lo verdaderamente jurídico. ¿Ustedes quieren eso? Listo, pues entonces yo les digo, miren a ver qué jueces eligen y desde luego expulsen al 90% de los que ocupan las cúspides de los sistemas judiciales de sus países porque no están allí por su sabiduría moral ni por su entereza ética, sino por ser primos del presidente. 2. Razones. No, hombre. No. Discrepancia, más rápido. Razones por motivos políticos. Bueno, es que uno de los elementos claves de nuestro modelo constitucional de Estado social y democrático de derecho es el de la legitimidad. Las normas no valen por ser expresión, las normas jurídicas no cuentan, no valen como derecho. Según el diseño que nuestras constituciones hacen, las normas jurídicas no cuentan como jurídicas específicamente por ser la expresión de la suprema verdad. Cuentan y engendran obligación política, y en eso se basa el reproche que podemos hacer al conciudadano que no paga el impuesto, o que se pasa el semáforo rojo, lo que sea. Cuentan como legítimas porque son expresión de un mecanismo de voluntad, de formación de la voluntad colectiva que llamamos democracia. Si las normas de derecho tienen que ser expresión de la verdad y no expresión de las preferencias colectivas, la democracia sobra, porque la democracia es una vía hacia el error, según este punto de vista. Que legislen los obispos o los profesores de Alicante. que legislen los obispos. No son necesariamente sinónimas las dos expresiones, obispos y profesores de Alicante. Porque ¿a qué perder el tiempo con rodeos procedimentales cuando la verdad es la que es? Y a lo que tiene que servir el derecho es la verdad, y no a contingentes preferencias de mayorías coyunturales. Ahora bien, si esto es lo que deseamos, asumamos los costes. Pierden sentido nuestros derechos políticos. Y al perder sentido nuestros derechos políticos, pierde sentido gran parte de nuestra teoría de los derechos fundamentales, que dice que, por ejemplo, que la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de cátedra, etcétera, se justifican como instrumentos necesarios para la formación de una opinión pública libre, que es la opinión pública que legisla en el contexto de una democracia deliberativa. Pierden sentido nuestros derechos políticos y con ello se nos va a caer gran parte del andamiaje. Tendremos los derechos que merezcamos por obedecer a Dios o a la justicia del que pondera, pero no habrá justificación para ningún otro derecho. 3, por razones morales. Vamos rapidito, que ya me retrasé. Razones morales. Miren, nuestros estados constitucionales y democráticos de derecho no son confesionales. No son ni religiosamente confesionales ni moralmente confesionales. Cierto que las constituciones ponen límites a los contenidos posibles de las normas, y bendito sea Dios o Alicante de que así sea. Pero por ejemplo, ahí es donde dice la Constitución que no se puede torturar, o que queda abolida la pena de muerte, o que el domicilio es inviolable, etcétera. Tantas cosas. Pero dentro de esos límites, nuestras opiniones morales valen lo mismo, la de todos. La de quien es un liberal en lo económico y un socialista en lo económico, esas dos opiniones valen exactamente igual. La del religioso y la del ateo valen exactamente igual. La del objetivista moral y la del relativista moral valen exactamente igual. No se puede discriminar por razón de sexo. No cualquier modelo de familia sirve, pero hay una lista grande de modelos de familia, de vida buena y de vida sexual, por ejemplo, que son constitucionalmente posibles. Entonces, constitucional es todo lo que cabe en la Constitución, no lo que exprese el dictado de la moral verdadera, porque la moral verdadera puede existir para Manuel Atienza, la suya, y para mí, la mía, y curiosamente coincidiremos en muchas de esas cosas. Pero para nuestro Estado constitucional y democrático de derecho no hay moral verdadera, por lo mismo que no hay una religión verdadera. Valen todas las que caben. Todas las que caben vale, y por eso el gran problema práctico que nuestros sistemas resuelven es el siguiente. La moral es de cada uno, y por eso hay derecho fundamental a la libertad de pensamiento, a la libertad de creencia, a la libertad religiosa, a la libertad de expresión, libertad de educación, etc. La moral es de cada uno, pero el derecho es de todos. Y por eso los contenidos del derecho no podemos construirlos desde la moral de ningún profesor, ni de ningún juez, ni de ningún magistrado constitucional. Solo hay la democracia con sus límites
expresamente tasados y claramente tasados en la Constitución. Así que, si creemos también en la igualdad esencial de los ciudadanos, en la no discriminación, oiga, cuando una ley que entre todos aprobamos y que no dice nada contrario a lo que dice ninguna norma constitucional, cuando esa norma es descartada por un tribunal constitucional diciendo que el legislador, mi representante, ha cometido un error nefando y que eso que ha legislado no es lo verdaderamente acorde con la dignidad o con la justicia bien entendida, en ese momento ese Tribunal Constitucional está introduciendo discriminación donde Constitución en mano solo puede haber igualdad. ¿Por qué? Porque está diciendo que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y que a veces las opiniones morales de la minoría son superiores a las opiniones morales de la mayoría. No importa, ser mayoría o minoría solo es un mecanismo de legitimación política de las normas, no es expresión como Kelsen. Ya me anuló el micrófono, Manuel. No es expresión de ninguna superioridad moral ni de ninguna confesión moral. Luego, por supuesto que podemos estar convencidos, cada uno de nosotros, y podemos ser objetivistas morales, pero lo que no podemos es pretender que el verdadero derecho solo corresponda con los contenidos del pensamiento o la idea de vida buena de algunos. El verdadero derecho solo tiene que ser compatible con la Constitución y a partir de ahí ándele. Y ándele y sopórtelo si es profesor, si es amo de casa o si es magistrada del Tribunal Constitucional. Lo digo a la española, ¿me lo permiten? Si es constitucional y a usted no le gusta, señora magistrada, se jode y se aguanta. Porque usted no es fuente del derecho, aunque usted crea en la justicia y en el Padre Nuestro. Por último, por razones prácticas, ya. Bueno, aquí llegamos a lo que es la clave de la ponderación. Por razones prácticas, dos problemas. Uno, que es que esta teoría de las normas hace que todas las normas jurídico-positivas, incluidas las constitucionales, sean derrotables. Porque sea una norma una regla, o sea una norma un principio, puede ser derrotada por un principio, porque recuerden cómo Alexis nos explica que un principio puede ponderarse contra otro principio y ganar o perder, y puede ponderarse contra una regla y ganar o perder, en cuyo caso, cuando se pondera un principio contra una regla, se pondera ese principio P contra el principio subyacente a esa regla, más el principio de respeto al legislador democrático, que tiene peso, pero que no es determinante. El partido empieza 2-1, pero P puede remontar, si tiene a Messi de su parte en el tribunal. Entonces, si todas las normas son derrotables, aquí llegamos a lo que a mí más me importa. No está salvo el contenido esencial de ningún derecho fundamental nuestro. ¿Vieron los ejemplos que les dije antes? La Constitución dice que queda abolida la pena de muerte, la Constitución dice que queda prohibida la tortura. Si ponderamos, es mentira. Si todas las normas son derrotables, es mentira. ¿Por qué? Porque hemos abierto de mano la posibilidad de que... Tú dale para que funcione peor. No te acerques tanto, es mejor un poco... Hemos de antemano aceptado la posibilidad, si todas las normas son derrotables, de que haya una vez razones suficientes como para considerar constitucionalmente legítima la tortura. Y si es constitucionalmente legítima, y esta es la expresión de los alquesianos, no es que la Constitución la permita, es que la Constitución lo manda. Y entonces la paradoja es que puede haber casos en los que la Constitución mande torturar por encima de la norma que dice que está prohibido torturar. La pena de muerte... Si no ponderamos, no se puede, pero si ponderamos, basta que las razones para castigar con pena de muerte a un delito pesen más, las razones de principios expresos o implícitos, pesen más que las razones para atenerse a la letra de la Constitución. Bueno, es una teoría que al margen del talante moral de sus cultivadores, el de Manuel es bueno, y esto lo digo sin ironía, muy bueno. Y al margen de las intenciones de los autores originarios, es una teoría que nos pone a los pies de los caballos entogados. Esto es, que hace que yo no pueda tener ningún derecho seguro, ni legal ni constitucional, por cuanto que si todas las normas son derrotables, todos los derechos son derrotables, y si todo es ponderable, no tengo seguro nada. Entonces, ni el contenido esencial de nuestros derechos queda a resguardo. Se me dirá Manuel, ya, pero... Muy raro será el caso en que la tortura esté justificada de resultas de la ponderación. No, es que yo quiero vivir en un país
donde tengamos claro que lo que dice la Constitución va a misa, aunque no sea un país confesional porque si no, ¿para qué hicimos la Constitución? ¿Para qué cargamos de tanta prosa ese texto si resulta que todo es relativo? ¿Ven qué paradoja? Objetivistas morales, relativistas constitucionales. Fiat justitia pereat constitutionem, ¿no? A la porra sus derechos, si son de mucho peso, las razones para desconocerlos. Y por eso no nos engañemos. Una teoría kantiana y deontológica del derecho es una teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales, y la ponderación es una teoría utilitarista del derecho. Está justificado hacerle usted cualquier cosa, cualquiera, si son de más peso las razones para hacérsela que las razones para no hacérsela. De todas maneras, digo y concluyo. Bueno, me faltaba otro tema, que es el de la objetividad de la ponderación. Yo tengo un dicho que es: nunca se pondera para perder, evidentemente. Saquen la linterna y busquen algún magistrado o profesor que alguna vez haya dicho: oiga, ¿saben qué? Yo sobre este caso tenía la siguiente idea y estaba firmemente convencido. Luego ponderé y hasta me fui un rato a la situación ideal de habla habermasiana o la Auditorio Universal y consulté hipotéticamente y descubrí que yo, que me tengo por tan inteligente, me equivocaba. Y que después de aplicar el test de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto, dije: estás equivocado, Juan Antonio. Mira que no he dicho Manuel. Estás equivocado, Juan Antonio. Bien pesadas las cosas y yo no tenía razón, así que debo fallar este asunto en contra de mis convicciones, que son erradas. Nadie nunca hace eso. Y si nadie nunca hace eso, tenemos que la ponderación se nos convierte en la práctica en un instrumento absoluto en manos de perfectos relativistas. O en el modo como cada cual pasa los grandes asuntos de nuestro estado y de nuestra vida, no por el tamiz del derecho, sino por el tamiz de sus personales preferencias. Y aquí es donde iba a concluir, y ahora sí lo hago, con la siguiente idea. Si tenemos que convivir con pospositivistas, neoconstitucionalistas y justnaturalistas, and so on, entonces, por lo menos hagamos un ejercicio de inteligencia práctica, procuremos seleccionarlos bien, para que ya que van a hacer con el derecho lo que les dé la gana, que sean buena gente, como lo es Manuel, y que no usen ese gran poder que el principialismo y la ponderación les dan para hacer de su capa un sayo o para darle la razón al tirano que los nombró. Muchas gracias. Adelante. Uy, va. Espera, que esto tiene un procedimiento. Eso, esto tiene agarrarlo un peso. de la base, es eso. Bueno, buenas tardes. Y en primer lugar, ya hay tiempo para hablar de los errores de Juan Antonio. Pero por anticiparles un poco, para que vayan poniendo, digamos, sus antenas por ahí, ¿no? Todos sabemos más o menos lo que es un demagogo. Más por ahí va la cosa. Ponderen, demagogos contra obispos. Ya no hablo más. Por ahí va la cosa, ¿no? Un demagogo normalmente tiene que tener un discurso divertido, porque si no, menudo demagogo, ¿no? Tiene que ser simpático, tiene que arrancar aplausos, tiene que decir medias verdades, y todo eso lo hace muy bien mi querido amigo y colega Juan Antonio García Amado. Pero antes quiero agradecer a Francisco Javier Díaz Reborio por esta distinción. La verdad es que nunca había tenido una orden y ahora estaba yo pensando qué diferencia hay entre ser una persona de orden o ser una persona de una orden. Así que yo creo que no me he convertido en una persona más cerca el micrófono de orden, pero ya soy una persona de una orden. Eso sí. De una orden. Está bien. Bueno, para preparar esta exposición, que yo quiero que sea muy, muy breve para luego poder refutar los errores encubiertos, como buen demagogo, término aproximadamente sinónimo al de demagogo.
sofista, ¿no? Por ahí va la cosa. Bueno, antes de entrar ahí, entonces yo había pensado, como presentación, como breve presentación de esta exposición, hablarles sobre al menos 3 discusiones que hemos tenido anteriormente, Juan Antonio y yo, que se publicó recientemente en un volumen en Palestra, una sobre ponderación, otra sobre positivismo jurídico en realidad muy pegado al otro, y la tercera sobre el objetivismo moral, ¿no? Entonces yo estuve hoy releyendo esos textos y querría hacerles una brevísima presentación, sobre todo del primero, ¿no? A propósito de la ponderación, en qué consiste, me parece a mí, nuestra contraposición, y luego paso a refutar brevemente las 4 razones de Juan Antonio. Por cierto, en la presentación decimos 2 cosas que yo creo que es importante tener en cuenta o recordar, y en lo que estamos de acuerdo. Ojo, no cometan una falacia. Que esté de acuerdo en algo con Juan Antonio no quiere decir que yo sea también un demagogo o un sofista. No, como saben, hasta Sócrates o Platón de vez en cuando coincidía con los sofistas, pero mantenía las distancias, ¿verdad? Bueno, bromas aparte. Una de las cosas que poníamos y que nos parece que es una consecuencia o algo que ha incrementado nuestra polémica es que, aunque no lo parezca, cada vez somos mejores amigos y en cierto modo nos llevamos bien, muy bien diría. O sea que el diálogo crítico, que tiene que tener aspectos también de broma, de chanza, de provocación, etcétera, etcétera, pero con un fondo de discutir cuestiones importantes, pues no es un factor que deteriore las relaciones personales, sino que realmente contribuye o puede al menos contribuir a mejorarlas. Y ustedes, que seguramente pues muchos son profesores o lo van a ser o están en algún tipo de profesión equivalente, yo diría, aprovechen el privilegio que tenemos, yo creo, en el mundo del derecho o en ciertos sectores del mundo del derecho, que consiste en esto, poder practicar un diálogo abierto, cosa que no es tan frecuente que ocurra. Y, por ejemplo, ya aprovecho para hacer una crítica a los constitucionalistas españoles. No sé si Francisco Javier estará de acuerdo conmigo, pero entre los constitucionalistas en España yo no veo tanta propensión a la discusión libre, diríamos, o no siempre. Y yo creo que esta es una cuestión importante, ¿no? Y lo otro que poníamos de manifiesto, en lo que coincidíamos, era en considerar lo importante que es la filosofía del derecho para ser un buen jurista en cualquiera de los campos del derecho. Se vincula con lo anterior. De nuevo me permito criticar a los constitucionalistas españoles, diría que en mayor medida que a otros constitucionalistas que yo conozco de países latinoamericanos, porque la filosofía del derecho ha penetrado muy poco. En sus textos puede haber excepciones, pero estoy hablando en general, ha penetrado muy poco, y yo creo que se beneficiaría muchísimo, porque al fin y al cabo, ¿de qué tienen que tratar los constitucionalistas? De interpretación, y claro, hacerlo sin una teoría general de la interpretación, ¿verdad? De argumentación, de los conceptos básicos del derecho, los derechos fundamentales, el concepto, por supuesto, de valor, el concepto de dignidad, cada vez está más presente, claro, en las discusiones. No puede ser de otra manera. Yo creo que es realmente el concepto más importante del derecho. Bueno, entonces me parece que estos son 2 puntos de acuerdo. En realidad tenemos muchos más puntos de acuerdo, ¿no? Hay sofistas simpáticos, ¿no? Se han leído los diálogos de Platón, no todos son iguales. O sea, los grandes sofistas, Protágoras y Gorgias, pues eran grandes sofistas, y en los diálogos se ve que Platón muestra efectivamente respeto por ellos, y muchas veces Sócrates, que como saben es el que hace, por lo menos en uno de los diálogos, las veces de Platón, pues se comporta efectivamente como un sofista. O sea que los sofistas efectivamente nos han enseñado mucho y siguen enseñándonos mucho. Bertrand Russell decía, ¿no?, que los sofistas habían sido los grandes educadores de la Hélade. Lo que pasa es que es cierto que a los sofistas los hemos conocido fundamentalmente a través de los textos de sus grandes enemigos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles. O sea, estoy elogiando, ¿no?, a Juan Antonio, aunque no se note tanto. Bueno,
lo que yo me planteaba ahí sobre la ponderación era tratar de contestar a 3 preguntas. Lo primero, ¿qué es la ponderación? Juan Antonio no nos lo ha dicho, generalmente no suele decirlo para poder criticarlo, diríamos, con más facilidad. ¿En qué consiste la ponderación? Pues yo creo que en algo relativamente simple. Es un método de razonamiento que se usa en el derecho a veces. Naturalmente, la argumentación jurídica no consiste solamente en ponderar, y yo diría, fundamentalmente no debe consistir en ponderar, pero es inevitable, de vez en cuando, ponderar. ¿Por qué es inevitable? Por algo que de alguna forma un poco ha surgido. Porque un derecho, un ordenamiento jurídico, tiene que cumplir fundamentalmente, particularmente nuestros derechos del Estado constitucional, tiene que cumplir fundamentalmente 2 funciones. Tiene que proveer de certeza, de seguridad a la gente. Y para eso, efectivamente, nuestros derechos se basan esencialmente en reglas, en pautas específicas de comportamiento, que es una manera de restringir, naturalmente, la discrecionalidad y con ello la posible arbitrariedad de los jueces, de los aplicadores del derecho. Que el derecho moderno consiste fundamentalmente en reglas y por eso cuando uno ve, por ejemplo, y lee en el Quijote, ¿no?, cómo resolvía Sancho Panza los litigios que se le planteaban en la ínsula Barataria, pues claro, no lo hacía utilizando aplicando reglas, sino de acuerdo con su buen juicio, con su idea de la justicia. Esto no es posible porque naturalmente nos faltaría la certeza, y la certeza es un ingrediente fundamental del derecho, esencial. Y creo que en esto todos estamos y debemos estar de acuerdo. Pero al mismo tiempo el derecho regula el futuro, y el futuro naturalmente es imprevisible, es abierto. Y para no cerrarse en sí mismo, para no convertirse en algo puramente formalista, olvidarse de que desde el punto de vista de un juez, el ideal, lo que debe tratar de conseguir un juez son soluciones de acuerdo con su sistema jurídico, pero soluciones justas que apunten a la justicia, pues se necesita también ese otro ingrediente, que es a lo que solemos llamar los principios, para mantener cierta apertura del derecho que impida que la aplicación, diríamos, ciega o sin más de las reglas, pues tuviera consecuencias, diríamos, indeseables. Yo creo que esta es una cuestión muy simple y, en mi opinión, indiscutible. Y por eso, se diga lo que se quiera, sea partidario de los principios o enemigos, en todos nuestros ordenamientos jurídicos, en todas las ramas del derecho hay reglas y hay principios que ustedes, que son experimentados en el derecho, en algún campo del derecho, naturalmente no sé en cuál, pues si piensan por un momento en problemas de alguna complejidad en el derecho, se dan cuenta, todos nos damos cuenta, que consisten en un cierto manejo tanto de reglas como de principios. Necesitamos las 2 cosas, y por tanto es falaz, es un sofisma, plantear como si se tratase de una oposición, que es una falsa oposición. O sea, pensar en el derecho en términos exclusivamente de reglas, o fundamentalmente o esencialmente de reglas, o lo contrario, o esencialmente de principios. Simplemente necesitamos las 2 cosas. Sí, que seguro que han leído alguna cosa sobre argumentación jurídica, se ha hecho muy popular eso de la justificación interna, que en el fondo, con otras palabras, es lo que tradicionalmente se ha llamado el silogismo judicial. O sea, que quiere decir que al final un juez, para resolver fundadamente, argumentativamente, el problema que se le plantea, tiene que construir una deducción, digamos, un silogismo, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Bueno, lo que ocurre es que eso vale para las reglas, eso vale en la mayoría de los casos que les llegan a los jueces o los aplicadores del derecho. Pero hay ocasiones en que los casos son difíciles y entonces no encontramos una regla, una pauta específica de comportamiento o un conjunto de pautas específicas que sirvan, que funjan como la premisa mayor, sino que lo que tenemos son principios, ese tipo de enunciados más abiertos. Ahí es cuando tenemos que ponderar. Y entonces la ponderación se convierte en el tipo de esquema argumentativo semejante al del silogismo, pero el silogismo judicial, como digo, no sirve para todos esos casos. Cuando hay principios, diríamos, hay que ponderar. Y entonces la ponderación se puede esquematizar en un esquema muy simple, si se quiere, un poquito más complicado de lo que sería un silogismo judicial, ¿no?
pero muy poco más. Como tenemos principios y no tenemos una regla, entonces en la ponderación se pueden distinguir dos fases. La primera fase consiste en convertir esos principios en una regla. Y una vez que tenemos ya la regla, procedemos a la subsunción. O sea que en realidad la ponderación es simplemente una operación algo más compleja, porque como no podemos inmediatamente, directamente, proceder a subsumir, previamente necesitamos crear esa regla que no existía. Ejemplo que muchas veces se pone, ¿no? Hubo un conflicto entre la libertad de expresión o la libertad de información y la privacidad de la gente. A un político que aparece una fotografía en una fiesta privada que le compromete, etcétera, etcétera. Y unos periodistas publican la fotografía, el vídeo o lo que se quiera. Y por las razones que son también comprensibles normalmente en nuestras constituciones, pero esta es una cuestión contingente, podría ser que no. Ahora se tiende a constituciones muy de detalle. En general, en nuestras constituciones, incluso en las leyes correspondientes, no estaba previsto ese caso. Entonces quiere decir que cuando los tribunales constitucionales, el español y los de todos nuestros países, se encuentran en esa situación, como no tienen una regla específica, tienen que crearla. Y entonces tienen esos dos principios, libertad de información y respeto a la intimidad. Bueno, si tomamos eso, entonces podríamos decir que el primer paso de la ponderación es un enunciado que viene a decir, en este supuesto hay, por un lado, un principio aplicable que sería el principio de libertad de información, que lleva a decir, los periodistas tenían permitido lo que hicieron, publicar esas fotografías. Pero al mismo tiempo hay un principio de respeto a la intimidad que dice, en esos casos, no. El político, como cualquier otra persona, tiene un derecho a preservar su intimidad. Entonces, la primera premisa es una premisa descriptiva. En determinadas circunstancias aparece esa oposición, prima facie. Segunda premisa, cuando se dice, dadas además esas circunstancias que hace que sea aplicable el principio, pero dada alguna otra circunstancia, como puede ser que se trata de un político particularmente relevante, imaginemos el presidente de un gobierno, y que su vida privada pues tiene que ver con la vida también de la gente, y que entonces no es una persona privada más. Si fuese una persona privada más, diríamos pues que haga naturalmente en su casa lo que mejor le parezca, si serían relaciones consentidas o lo que sea. Pero claro, si es un político, su vida privada también concierne, en cierto modo, al público, porque de eso se puede seguir también ciertos hábitos y todo lo demás. Dicho de otra manera, la segunda premisa podría decir lo que suele decir, tal y como argumentan nuestros tribunales constitucionales. Dada esa circunstancia, la característica de esa persona, la libertad de información prima, pesa más, derrota, como quieran llamarlo, a la privacidad. En ese caso, dada esa circunstancia, no quiere decir que siempre, si fuera uno de nosotros, no sería así. Y a partir de esas dos premisas llegamos a la conclusión que sería sencillamente una regla general y abstracta, aunque naturalmente una especificación de los principios, que diría, cuando se da esa contraposición y esa circunstancia, entonces, y la consecuencia jurídica es la consecuencia jurídica del principio que salió vencedor, ¿verdad?, en esa ponderación. Y una vez que tenemos como conclusión de la primera fase una regla, pues procedemos sencillamente a subsumir. Decimos, pues en este caso se subsume en esta regla. Bueno, en eso consiste, creo, simplemente la ponderación. No es nada misterioso, es algo muy comprensible, como digo. Si nuestros derechos consisten en reglas y principios y no todo podemos resolverlo partiendo de las reglas, pues a veces tenemos esos casos, diríamos, más complicados. ¿Cuándo hay que ponderar? De alguna forma ya lo he dicho. Cuando no hay una regla, o sea que aquí es una cuestión importante. Díaz Reborio tenía razón, que quien defiende la ponderación tiene una concepción principialista del derecho, pero precisando qué quiere decir eso de principialismo. Quiere decir que el derecho no podemos entenderlo simplemente, como si fuese un conjunto de reglas. También hay principios, pero por cierto, no solo reglas y principios, hay muchos otros enunciados en el derecho. Hay normas regulativas y normas constitutivas, hay definiciones, hay enunciados de valor, etcétera, etcétera, pero también principios. En ese sentido diríamos es principialista.
Efectivamente. Pues entonces, ¿cuándo hay que ponderar? Cuando no hay una regla que permita fungir, utilizar la regla como la premisa mayor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay una laguna, un caso sin resolver en el nivel de las reglas. O sea, efectivamente, esto es una cuestión importante en nuestros derechos y en los derechos en general. Podemos distinguir esos dos niveles, el nivel de las reglas, el nivel de los principios, o mejor dicho, el nivel de las reglas más los principios. Yo creo que en nuestros derechos no hay lagunas si lo vemos en sentido más completo, como integrando también a los principios. Y sí que hay lagunas, puede haberlas, porque es una cuestión contingente, depende de cada rama del derecho. En el derecho penal, por ejemplo, no lo hay, porque hay una regla de clausura, etcétera, etcétera, pero puede haber lagunas en el nivel de las reglas. Y aquí es importante esta subdistinción entre dos tipos de lagunas: lagunas normativas y lagunas axiológicas. Lagunas normativas en el nivel de las reglas. No hay ninguna regla aplicable. Por ejemplo, el caso que yo les he puesto, una laguna normativa. Entonces tenemos que proceder a ponderar. En ese caso habrá que ponderar. Por cierto, una vez que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, de alguno de nuestros países haya ponderado y creado, por lo tanto, la correspondiente regla, cuando el mismo caso esencialmente semejante, tenga que ser resuelto por un juez de jerarquía inferior a la constitucional, este ya no tiene que ponderar. Lo que tiene que hacer es seguir la ponderación efectuada por el Constitucional o el Supremo o quien sea. Bueno, y otro supuesto son las lagunas axiológicas. ¿Qué esto quiere decir? Que en realidad sí que hay, las reglas del sistema dan una solución al caso, pero esa solución va en contra, no de la moral sin más, ojo con los sofismas, sino contra los principios que forman parte del derecho. O sea, hay un desajuste interno al derecho, no es simplemente un desajuste entre el derecho y la moral. Y entonces, naturalmente, un jurista o un juez no puede decir esto es una laguna axiológica porque está regulado esta problemática de tal manera que va en contra de mis opiniones de católico o de lo que sea. No, tiene que ser a propósito del derecho. Y, naturalmente, estos son casos más complejos. Y cuando un juez resuelve que efectivamente hay una laguna axiológica y que pondera, pues naturalmente la carga de la prueba está en su contra. O sea, él es el que tendrá que darnos muy buenas razones de por qué efectivamente ha construido la laguna axiológica, y tendrá también que argumentar con muy buenas razones, porque de nuevo la presunción estaría por el otro lado. Pero naturalmente que de vez en cuando hay lagunas axiológicas. Tenemos que aceptar lagunas axiológicas si no queremos ser formalistas en el derecho y, por lo tanto, aplicar el derecho prescindiendo de la idea de justicia. Lo que no quiere decir identificar el derecho con la justicia. No es lo mismo. Pero, por supuesto, lo que debe intentar un jurista, particularmente un juez, es hacer justicia. Otra cosa es ridícula. No le vas a decir a un juez, desentiéndete de la justicia y ocúpate únicamente de aplicar el derecho. Por cierto, esto es lo que suelen pensar los positivistas, ¿no? Hay una anécdota muy famosa del juez Holmes. Parece que una vez estaba comiendo, ¿no?, con el Dan Hunt, que era más joven que él, y, en fin, tenía mucho interés en conocer a Holmes, y al final se despidieron, iba en un carruaje y el Hunt le dijo justice, haga justicia. Por otro iba hacia la Corte Suprema, ¿no?, en Washington. Y parece que Holmes detuvo el carruaje, abrió la portecilla y dijo: no, mi función no es hacer justicia, sino aplicar el derecho. Bueno, Holmes tuvo muchos méritos, pero tenía un defecto. Todo el mundo tiene defectos, ¿no, Juan Antonio? Era muy positivista. Bueno, eso es lo que quiero decir. No me entretengo más en esto, voy rápido. ¿Cuándo hay que ponderar? Acércate ahí un poco más al micrófono, porque sí, los que están en Teams nos dicen que lo escuchan más, lo escuchan un poco alejado. Sí. Entonces tendrán que interpretar. que colmen las lagunas. Eso sí. Efectivamente. Bueno, se van entrenando. Y luego el cómo argumentar. Yo creo que en el fondo, hoy releyendo esta polémica nuestra, yo creo que en lo que discrepamos en realidad es en que Juan Antonio piensa que siempre que aparezcan principios, valores, etcétera, estamos en el terreno de la arbitrariedad, y que entonces aquí
lo único que habría es, a mí me gusta más esto, a ti te gusta más lo otro, yo prefiero esto, yo prefiero lo otro. Ahí está el problema, creo, de fondo. No hay criterios objetivos. Yo creo que sí, pero cuando yo digo creo que sí, no es que pretenda ascender a ningún cielo ni de los juristas ni de ninguna otra cosa, sino que basta con pararse en lo que es la propia práctica del derecho. Sí, práctica del derecho y de nuestros tribunales constitucionales cuando funcionan bien, cuando ponderan bien, que naturalmente no siempre lo hacen, pero de vez en cuando, por supuesto que lo hacen. Ponía un ejemplo de la ponderación del Tribunal Español, del Tribunal Constitucional Español, en estos casos de conflicto entre la libertad de expresión de información por un lado y el derecho a la privacidad, la imagen, por el otro. Entonces vamos viendo que naturalmente van ponderando, casi todos han dicho, si se trata de puros particulares, entonces debe primar el derecho a la intimidad. Sin embargo, si es un político, una persona con relevancia pública, las cosas cambian. Y progresivamente, cuando la jurisprudencia está bien hecha, los tribunales van precisando. ¿Qué se entiende? Es que le acercaste mucho, mantiene una distancia media. Hay una distancia determinada, así, muy cerca o muy lejos. No, hay una proporcionalidad. Tenemos que estar así. Medio es virtud, ¿no? La virtud en el término medio, parece ser, es lo que me está diciendo entonces este micrófono. Sí. Es una falacia, eso de que la virtud en el término medio no es así, pero en fin, si el micrófono quiere que sea así, yo hablo a una distancia media. ¿Me están oyendo bien atrás? Sí. Bueno, pues eso es lo que quería decirles. Entonces, ¿hay criterios? Naturalmente que hay criterios. Lo que pasa es que esos criterios, estamos en el campo del derecho, estamos en el campo de la racionalidad práctica. Esos criterios no pueden ser los criterios que pueda manejar un matemático, un lógico, un físico o un biólogo. No, pero ¿qué se le va a hacer? Estamos donde estamos. Yo pongo ahí, muchas veces me gusta recurrir a una cita de Aristóteles, que dice que la persona instruida, pues si por ejemplo es un matemático, no trata de hacer demostraciones como si fuese un retórico, porque no necesita para nada la retórica. Pero si es un político, si es un jurista, de nuevo, sería absurdo que tratase de presentar sus argumentaciones como si fuese un matemático. ¿Por qué no? Los criterios existen, pero son de otro tipo. ¿Cuáles son? Meramente los enuncio. Por supuesto está el respeto de la lógica, porque si entras en contradicción no vas a poder justificar nada. El principio de universalidad, el principio de coherencia, el principio de las consecuencias, la apelación a la moral positiva y la moral crítica, la razonabilidad, que es difícil de definir, por supuesto. Y muchos de estos efectivamente no se pueden definir en abstracto. Muchas veces, digamos, tenemos que partir de los casos, de los problemas e ir construyendo esos criterios. Me he extendido demasiado. No, tranquilo. Rápidamente, ahora, a lo que decía, mis primeras réplicas a lo que decía nuestro amigo el sofista. Sobre las razones teóricas, yo digo, es clarísima. Una teoría del derecho que no parta de que además de reglas hay principios, sencillamente es una teoría inane, pobre, no puede dar cuenta de lo que es nuestro derecho. Es mala teoría, sencillamente. Igual, que habla de dignidad o de igualdad. Pobrecitos los constitucionalistas si alguien les dijera, oye, no habléis más ni de igualdad ni de dignidad. Están hablando todo el día. ¿Y cómo no? Pero recuerden que el gran Kelsen, que fue el que ideó los tribunales constitucionales tipo europeo, él pensaba que esas referencias a los términos morales, dignidad o igualdad deberían desaparecer de nuestras constituciones, porque él era, diríamos, un emotivista radical, ¿no?, en materia de metaética. O sea que desde el punto de vista teórico, si uno pretende construir una teoría que sirva sobre todo para nuestros ordenamientos jurídicos contemporáneos, los del constitucionalismo jurídico, no puede ser un positivista. Tienes naturalmente que incorporar muchos más ingredientes en el derecho y particularmente los principios y los valores. Segundo, decía Juan Antonio, las razones políticas, la idea de la legitimidad y de la democracia. Naturalmente, el derecho es una empresa autoritativa. El derecho no es la moral. A mí me gusta utilizar
una noción de un filósofo del derecho asturiano, bueno, asturiano de adopción, nosotros somos de nacimiento, él era de adopción, Gustavo Bueno, que hablaba de conceptos conjugados, que me parece que es muy fértil la idea, conceptos que son distintos pero que no los podemos entender el uno separado del otro. Creo que es lo que pasa con el derecho y la moral. Naturalmente que no es lo mismo, pero no podemos entenderlos, sobre todo el derecho separado completamente de la moral. Pero no quiere decir que el derecho sea una parte de la moral, y por eso el término iusmoralismo que le gusta utilizar a nuestro demagogo, pues viene muy bien para hacer demagogia, pero no para hacer buena teoría del derecho. Legitimidad, por supuesto. El derecho es una práctica autoritativa y el derecho que entendemos legitimado es una práctica autoritativa democrática y que se basa en el valor de la tolerancia. Pero claro, yo creo que si hablamos de tolerancia y no meramente de indiferencia, uno tiene que ser objetivista moral. O sea, mi concepción objetivista de la moral me lleva a establecer como uno de los principios morales objetivamente justificados, uno de los más importantes, que hay que ser tolerante. Hasta con los positivistas hay que ser tolerante. Mientras se pueda, porque claro, la tolerancia tiene su límite, ¿verdad? Y el límite es lo que Ernesto Garzón Valdés llamaba el coto vedado. Hay un coto que naturalmente es intangible. Yo no puedo ser tolerante con un nazi. O sea que por eso cuando Juan Antonio dice, no, en la moral cabe todo, en la Constitución, perdón, cabe todo, caben todas las morales, pero él mismo naturalmente se contradecía, todas no caben. Es decir, el racista no puede tener cabida, el machista tampoco, etcétera. Ahora, que no hay una única, no. Y por eso, precisamente, una cuestión fundamental, particularmente en la interpretación constitucional, es elevarse hasta la filosofía moral y política que mejor permita dar cuenta de nuestras constituciones. Nuestras constituciones, efectivamente, pues tienen un ingrediente de ambigüedad, son constituciones que tratan de alguna forma de aceptar puntos de vista no del todo coincidentes y si no mala cosa, porque las constituciones que han tenido éxito, la española del 78 es un ejemplo de ello. ¿Por qué es? Pues porque tenía una cierta ambivalencia, porque es el producto de un consenso no completamente construido, porque era imposible, pero hasta cierto punto, entre la ideología liberal conservadora y la ideología socialista democrática. Y eso dio lugar a discusiones luego, cuando decía todos tienen derecho a la vida, se dejó así, intencionadamente abierto. Bueno, o sea que todas las constituciones tienen ese grado de ambivalencia y por eso es tan importante la interpretación constitucional. Y cuando no, y ahora estoy pensando, no sé si habrá algún chileno aquí, pero por ejemplo la Convención chilena, si en algún momento, aquí en España es lo mismo que proponían estos muchachos de Podemos, ¿no? Cambiar la Constitución y hacer una Constitución que en principio parece que podría valer para el 20% de la población o algo así. Claro, no puede ser, pues una Constitución a la fuerza. Tiene que ser un texto normativo con el que puedan estar de acuerdo la mayoría, si no todos, pero por lo menos una mayoría amplia. Y entonces por eso, naturalmente, va a haber ese tipo de ambivalencia. Bueno, entonces las razones morales. Yo le he dicho, no, creo que no tiene sentido hablar de moral verdadera. A Juan Antonio también le gusta hacerlo porque es más fácil criticar. Es decir, estos piensan que hay una moral verdadera. No, yo diría, hay una moral correcta. Porque verdadera implica que habría, o sea, que no habría distinción entre el mundo moral y el mundo físico. Y que de la misma manera que existen átomos, ¿verdad? Átomos físicos, habría algo así como átomos morales, lo que Durkheim llamaba pero tienen peso. Los morons. Peso en sentido metafórico. A veces a los positivistas les falta un poco de imaginación. Es en sentido metafórico. Sí, les falta un poco de imaginación. Pero si todos ustedes piensan un momento, el lenguaje cotidiano y también el lenguaje del derecho está lleno de metáforas. Para empezar, las lagunas del derecho es una metáfora. Juan Antonio habla de lagunas, ¿no? O sea, que hay algunas metáforas que le gustan y otras que no. Y entonces se empeña, que la ponderación es la ponderación, diríamos, física,
Cuando ponderas un bolígrafo y un lápiz, que eran los ejemplos que a él le gusta poner, y necesitas una balanza o algo así. Por supuesto que es una idea fértil, como son muchas, no todas. Pero quiero decir, entender que cuando uno habla de ponderación, naturalmente, no estoy hablando de un proceso físico, que agarre yo una balanza, verá lo que pesa esto, aquí lo que pesa otro. Aquí el principio de igualdad, aquí el principio de libertad de creencias o algo así. Naturalmente que no. No pesa. Pesa. Pero nuestro lenguaje, afortunadamente, es suficientemente rico como para admitir también usos metafóricos. Y eso nos permite dar cuenta de realidades que naturalmente no son físicas, como es, hay un soporte físico en el derecho, pero hay muchas otras cosas. Pero de eso nadie tiene la culpa. Hay que decir, bueno, pues si fuéramos físicos o químicos, nos dedicáramos a otra cosa, pues efectivamente tendríamos que pensar de otra manera. Y de entrada, esto de que hemos hecho de hablar no tendría ningún sentido. Tendríamos que haber puesto fórmulas y cosas por el estilo. Pero estamos en el derecho. Y lo último, razones prácticas. Debe ser otra estrategia también muy demagógica. No es la primera vez que me lo dice Juan Antonio, que viene a decir, este Manuel Atienza es buena persona. Está equivocado, pero es buena persona. Bueno, sí. Quizás sea buena persona, pero eso no quiere decir que esté equivocado. Se puede ser buena persona y estar en lo cierto, ¿verdad? En lo correcto. En todo caso, diríamos, se agradece. Y luego aquí está la cuestión de si todas las normas son o no derrotables. Ya saben lo que quiere decir. De nuevo, eso de derrotabilidad, difficibility, en fin, es algo que está de moda, porque los gringos y los anglos se han puesto a escribir mucho sobre esto de la derrotabilidad. Ya todos hablamos en esos términos. Es algo viejísimo. La idea de derrotabilidad, por lo menos, está en Aristóteles. Si recuerdan lo que decía Aristóteles sobre la equidad. ¿Y qué decía Aristóteles? Pues que el legislador naturalmente hablaba sobre el futuro y en términos generales, y entonces no podía ser consciente de las circunstancias peculiares con las que pudiese encontrarse alguna vez un aplicador. Y entonces decía, para esos casos tiene que ejercer la equidad, que decía, la equidad no es la justicia legal, sería la aplicación estricta del derecho, sino que a ella hay que hacer una corrección de la ley, o sea, establecer una excepción. Eso es, ni más ni menos, la derrotabilidad. Por las razones que sean, no se tuvo en cuenta alguna propiedad que efectivamente es relevante de acuerdo con el derecho. Bueno, pues efectivamente nuestras normas son derrotables, todas son derrotables. Bueno, esto es un debate, desde el punto de vista teórico, yo diría, no muy claro. Y quizás se podría decir, a lo mejor no todas son derrotables. Puede que haya alguna norma que no sea derrotable, o sea, que su valor sea absoluto, que nunca incluya una excepción implícita. Pero yo diría, son las menos. Puede que haya alguna, pero en general las normas son derrotables, o sea, admiten excepciones implícitas por lo que ya sabía Aristóteles. Y yo creo que esto es todo lo que hay. La ponderación. Y a ver cómo lo derrota Juan Antonio. Bueno, si queréis, aunque me gustaría dar oportunidad de que intervengan a los asistentes, pero a lo mejor preferís primero réplica, dúplica de 5 minutitos. Estamos en una media hora, como mucho, pero podemos 5 y 5, 10, y ahí abrimos un turno de preguntas y luego cerráis ya, ¿no? Una cosa así. Pues es que nos echan si no luego, sí, porque vamos. cierran el edificio y todo, os quedáis aquí con la monja por la noche. Jolín, ¿eso es una amenaza o qué? ¿Te quedas aquí con la monja? Yo me voy. Bueno, no, estamos con tiempo, pero para que calculéis. Toma. Sí, no, aquí está. El micrófono Tranquilo. Vamos a ver, yo agradezco mucho a Manuel Sócrates sus observaciones, porque está claro que si yo soy el sofista, él es Sócrates. Por lo que sabemos, Sócrates cuando murió tenía exactamente mi edad ahora, 70. No, pero la muerte sería lo último que te desearíamos, no.
Pero bueno, yo tenía una alternativa si Sócrates no te gustaba, que sea Beethoven o Goya, porque los dos eran sordos. Y yo creo que algunas de las cosas no me las has oído bien. Bueno, tengo que ir al grano y dejarme de jugar. Bueno, defines la ponderación como un método de razonamiento que se usa en el derecho a veces. Coincidimos en esa definición. Yo he dicho que en la práctica jurídica se plantean muchos dilemas. He puesto el ejemplo de cuando hay interpretaciones posibles y ahí se pondera. Siempre que un juez tiene que decidir entre alternativas que el sistema jurídico le permite, pues decide entre alternativas y eso se llama un dilema, y ahí se toman en consideración todo tipo de razones que metafóricamente sí se pesan, o sea, se valoran en la conciencia del que decide, sin balanza ni nada, porque el gran descubrimiento es que la ponderación es una metáfora. Perdona, cuando hablas de conciencia estás utilizando un término metafórico, porque ¿qué es la conciencia? Bueno, por ahí no te voy a seguir porque podría hablar de partes menos presentables y tú dirías, ¿y qué es el pene? Bueno, tranquilos. ¿Qué es? Segunda cosa, no. Si he oído bien, el pene es una cosa física. Vale. La conciencia... Manuel no tiene conciencia, lo ha confesado. Listo. Cerebro y una cosa que llamamos metafóricamente conciencia, vale, pero que existe tan poco como la ponderación. Los principios se pesan metafóricamente con el cerebro. Listo. Pero dices, estamos de acuerdo en la definición, pero dice, pero el derecho tiene que cumplir una función de justicia. Y entonces yo había tratado de ubicar nuestra discrepancia, no en cuanto a si en la práctica se pondera o no se pondera, que es que sí, porque se valora metafóricamente, se pesa metafóricamente con el cerebro, o sea, se valora discrecionalmente cuando el derecho lo permite y hasta lo exige. Pero es que yo tengo el ejemplo. Has puesto ahí el libro, el ejemplo está en el caso que dio pie a nuestro debate en ese libro, donde la norma legal española y plenamente constitucional dice que no se pueden intervenir en las comunicaciones de los presos con sus abogados en la cárcel. El juez Baltasar Garzón ordenó a la policía que interviniera subrepticiamente esas comunicaciones, declaró inválidas las pruebas así obtenidas a un tribunal y Manuel, de ahí arranca ese libro que les recomiendo como para eso, y Manuel dijo que en ese caso tenía que ser derrotada la norma, seguramente una regla que prohibía grabar a la policía, ni siquiera con orden judicial se podía, las conversaciones en la cárcel de los presos con sus abogados. Eso no era coto vedado, Manuel. Y ahí no había una laguna normativa. Y si tú te empeñas en decir que hay una laguna axiológica, quiere decirse que eso es expresión de que tú estabas de acuerdo con que en aquel caso, aquellos presos, porque eran peligrosos, eran delincuentes económicos, porque eran muy profesionales, etcétera, y porque había que conseguir pruebas, saltándose lo que hiciera falta, en ese caso tú consideras que es derrotada la regla por el principio de eficaz persecución del delito por el Estado, que lo presentas como un principio constitucional implícito. Ni hay laguna axiológica que merezca tal nombre, ni hay coto vedado, ni hay nada, simplemente la decisión con tu cerebro ponderador de derrotar a la regla en un caso que te parecía justo que decayeran los derechos y las garantías de esos presos frente al supremo imperativo de justicia estatal. Dos. Sí, con tal de que luego me dejen seguir. Sí. A ver. Lo que estás diciendo, estás ya presuponiendo la necesidad de ponderar. No. Y la existencia de lagunas axiológicas. Entonces, lo que estás discutiendo es que si en ese caso se ponderó bien o no. Pero si hablamos de ponderar bien o no, quiere decir que estás ya aceptando la ponderación. Que no presupongo eso, pero ¿por qué presupongo eso? Porque si no tendrías... No tendrías... Poneros uno cada uno, que creo que... No hay... Que creo que os va a venir mejor porque no hay laguna normativa porque los hechos del caso encajaban bajo supuesto de hecho de la norma que prohibía intervenir las comunicaciones de los presos. Y dos, yo entiendo que a ti te pueda parecer justo que a esos presos los graben, pero eso no es una laguna axiológica ni la presumo yo. Eso es tu juicio moral sobre esos presos, ese juez y esas circunstancias. Y quiere decir que si tú fueras el juez, también vulnerarías la ley que protege a los presos, diciendo que colmabas una laguna que no existe. Juan Antonio, podemos discrepar si en ese caso había o no una laguna axiológica. Que no la había. Tú dices que no la había.
En el caso en concreto, algunos de los participantes dijeron que sí. A mí me parecía también que sí. Imaginemos que yo me equivocase y que efectivamente no había una laguna axiológica. Pero eso no dice nada contra la teoría de la ponderación y contra las lagunas axiológicas. Lo único que dice es que en este caso no era un caso de laguna axiológica. Y yo te diré, Manuel, te concedo si quieres, venga. No, dice tienes todo, razón. Manuel dice todo. Imagínate que yo te puedo decir ahora, tenías razón, Juan Antonio, y ahora te voy a dar un golpe bajo. Tenías razón, Juan Antonio, yo me equivoqué. Pensé que era una laguna axiológica y después de leerte a ti y a otros sabios como tú, me di cuenta que no, que había ponderado equivocadamente. Y de paso te ofrezco un ejemplo de eso que decías. Es imposible. Que ella dice, he ponderado mal, ya lo tienes. Yo ponderé mal en ese caso. Dos conclusiones. Las lagunas axiológicas se estiran y encogen como la tripa de Jorge. Quiere decirse que si tú hubieras sido el juez en aquel momento habrías dicho que estaban bien intervenidas y que era legal la prueba, y si fueras hoy habrías dicho que no. Yo prefiero más seguridad. Dos sobre todo. Déjame un segundito decirte. Las lagunas axiológicas, como pasa con todos los conceptos, particularmente en el derecho, que son conceptos vagos, hay casos claros de laguna axiológica y otros casos que están en la penumbra y que pueden ser muy discutibles. Por ejemplo, para poner un caso que todo el mundo conoce, el caso famoso de el Riggs versus Palmer. Creo que ese es un caso de laguna axiológica, en mi opinión, muy claro. El derecho estadounidense neoyorquino de la época no reconocía como causa de desheredación el haber matado al causante, el haberlo asesinado, exactamente. Y eso es un caso de laguna axiológica. Cuando llega el caso, la Corte Suprema de Nueva York, entonces los jueces, la mayoría de los jueces, dijeron, efectivamente, si nos atuviésemos sin más a las normas explícitas, tendríamos que concederle a un legado. Pero es terrible, Manuel. Es terrible la asimilación que haces entre el caso de los presos y Garzón y el caso Riggs versus Palmer. Es espectacular, porque si lo que me vas a decir es que era tan patente la injusticia de que no se grabara a los presos su conversación con los abogados, como la injusticia de que heredara al nieto asesino, estamos fastidiados. No, es que me estás diciendo, había una laguna axiológica en un caso y había una laguna axiológica. En el caso de Garzón y los presos no había laguna normativa, y la laguna axiológica la había solamente para los que creen que aquellos presos había que violarles las garantías. Si cada vez que yo creo que hay que violar una garantía concluyo que está justificada esa violación porque hay una laguna axiológica, llegamos a las objeciones prácticas que yo tenía. Nos hemos cargado todas las garantías y todos los derechos en nombre de la razón práctica. ¡Viva la razón práctica! ¡Arriba la dictadura! Creo que no me esto es demagogia. Bien, no aplauda. Yo sí quiero aclarar porque es demagogia, porque no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. Lo que estoy diciendo es que el concepto de laguna axiológica tiene casos de aplicación que son claros y otros que pueden ser discutibles. Y te estoy diciendo, el caso de Gürtel es un caso oscuro, e incluso te concedo, tienes razón, ponderé mal. Mientras que el caso Riggs es un caso claro de laguna axiológica. Yo creo que nadie diría que debía tomarse la solución sin construir la laguna axiológica. Sí, ¿Lo que he dicho? Sigo. Pero, ojo, de acuerdo, te lo acepto y paso al punto siguiente. Pero, ojo, con el reconocimiento póstumo de las malas ponderaciones en materia de derechos fundamentales. Es decir, me salto la letra de la Constitución, me salto la garantía legal y al cabo de 20 años digo, qué pena con usted, a la colombiana, ponderé mal. No. Vamos a ver. Hay que agarrarse a los derechos fundamentales como un clavo ardiendo, y cuando la ley constitucional dice que no se pueden intervenir las comunicaciones, se acaba el mundo y sigue siendo ilegal intervenir en las comunicaciones. Juan Antonio, como eres un consumado sofista. Y dale, Sócrates, joder. Gracias. Esto lo he dicho sencillamente por mor de la discusión, para seguir la discusión, porque en todas las cosas has intencionadamente utilizando un ejemplo que para conocer en todos sus detalles nos llevaría mucho tiempo. Bueno, sigo. Entonces una discusión no es posible. Por tanto, sigo. Esa es la trampa demagógica. Bueno, sigo. En la que no quiero entrar. Tengo 3 demagogias más. En la que no quiero entrar. Tercera. Por eso te digo, te concedo. Vale. Y ya ves. Grábenlo, me lo concedió. Tercera demagogia. Bueno, dice Manuel, cuando encontramos principios hay que ponderar. Bueno, yo ahora les voy a nombrar principios. Y díganme si hay que ponderar y si ponderar tiene las consecuencias que he dicho. Principios constitucionales, principio de legalidad, principio de jerarquía normativa,
principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Espera, pero digo algo más. Según la caracterización que de los principios haces, junto con Ruiz Manero, en tu libro Las piezas del derecho, coincides con Alexi y las normas de derechos fundamentales, como la que dice todos tienen libertad de expresión, todos tienen derecho a etcétera, también son principios. Si cuando aparecen principios hay que ponderar, nos hemos cargado los derechos. Es que no, naturalmente, es que no he dicho eso, ni siquiera nada parecido a eso. No he dicho que cuando hay principios hay que ponderar, sino, no, que cuando hay un caso que no puede resolverse tomando como la premisa mayor una regla, una pauta específica, cuando no lo hay, entonces tenemos que ir a los principios. Pero no he dicho que cada vez que aparezca por ahí un principio haya que ponderar, naturalmente que no. Tu error es semejante al de Ferraioli, que hace una crítica parecida. Entonces nunca podemos tener la seguridad de que hay derechos porque todos los derechos son ponderables, etc. Naturalmente que no. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. En la inmensa mayoría de los casos ejercemos ese derecho y para nada tenemos que ponderar nada, porque está muy claro. Cualquiera de ustedes puede decir cualquier cosa que se le ocurra, puede hacer cualquier crítica. Hombre, pues el límite naturalmente del insulto y cosas por el estilo. Y no necesitamos para nada meter en danza a la ponderación, solamente en casos extremos, en donde hay duda, como el ejemplo que yo puse, u otros. Pero no es que siempre que aparezca un principio, que haya por ahí un principio, a ponderar. No. Cuando hay un caso que no podemos resolver con una regla que nos sirva como premisa mayor, es muy distinto el asunto, ¿eh? Bueno, bien, muy de acuerdo, distinto. pero entonces estamos haciendo una enmienda a la totalidad, ya no voy a decir a Atienza, sino a Alexi, porque Alexi dice los principios se aplican ponderando y las reglas subsumiendo. Entonces, según la teoría estándar de todo esto, cuando aparece no es que cuando aparezca un principio haya que ponderar o no. Según Alexi, cuando aparece un principio se pondera. No. Alexi lo dice. A ver, las reglas se aplican subsumiendo, los principios ponderando. Una cena en el restaurante más caro de Toledo, les apuesto a todos. Vamos a ver. Yo no tengo tampoco ninguna pretensión de ser el defensor de Alexi, y no sé si alguien puede encontrar algún enunciado en alguna de sus obras que efectivamente... Pero ¿cómo que no, Manuel? No, Alexi dice lo mismo que yo estoy diciendo. Lo que está diciendo es que en los casos difíciles, en donde no se puede resolver el caso utilizando reglas, entonces hay que ir a principios. Y cuando se va a principios, o sea, cuando el esquema de justificación interna no es meramente un silogismo, entonces hay que ponderar. Es muy distinto. Alexi dice que pero en fin, que los principios son mandatos de optimización y que como tal no son subsumibles y no ponderables, y además dice que la subsunción está presidida por la lógica y la ponderación por la aritmética. Va otra cena. Vamos a ver. A ver, no quiero defender lo que dice Alexi. Creo que es una deformación de Alexi, que bien entendido dice lo mismo que yo estoy diciendo. Pero en fin, dejemos eso de lado, porque me interesa lo que yo estoy aquí defendiendo. Vale. Y no estoy defendiendo esa tesis ni ninguna persona juiciosa puede defender. Algún neoconstitucionalista enloquecido puede ser que diga eso, pero no. La teoría respetable del derecho nadie dice eso. Pero tengo otra demagogia que es defensa a un malentendido provocado por la sordera. Dejamos que hablen ellos. No, pero tengo otra cosa. Yo no digo que todas las normas sean reglas. No, esa reducción al absurdo del pensamiento de uno, no. Yo admito que pueda haber principios, es más, los principios son extraordinariamente útiles para colmar lagunas, como nos demostró la vieja teoría de los principios generales del derecho, que se obtienen por inducción a partir de reglas y que configuran lo que se llama la analogía iuris, y con eso se forman lagunas. Pero además los principios tienen un valor interpretativo muy claro. Yo menciono aquí, mire, el principio, y además los principios no los inventaron los neoconstitucionalistas ni los propositivistas. ¿Desde cuándo está en el Código Civil el principio de buena fe y el principio de enriquecimiento injusto? ¿Desde cuándo está en derecho penal el principio de intervención mínima? Los principios tienen una genuina y muy útil función interpretativa que dan argumentos interpretativos para decantarse, argumentos de mucho peso en sentido metafórico, para decantarse por una u otra de las interpretaciones posibles. ¿Cuál será preferible? La que satisfaga mejor, al parecer, del que juzga el principio o el objetivo de la norma. Y último, y acabo, ser objetivista moral no lleva a justificar la decisión contra legem ni a ser antipositivista. No se puede ser
pospositivista, neoconstitucionalista, ius moralista, ius naturalista, siendo estas cuatro cosas muy diferentes entre sí, no se puede ser nada de eso sin ser objetivista moral, pero se puede ser objetivista moral y entender que el derecho es de todos y que, por tanto, no es propiedad definitoria de lo jurídico ni condición de validez de las normas el acuerdo con la moral correcta por parte de las normas que sean derecho. La mitad de esta sala seguramente piensa que es un crimen la norma, moralmente, un crimen la norma que permite el aborto voluntario, y la otra mitad pensará lo contrario. La norma es jurídica porque es jurídica, con independencia de lo que piensa esta mitad y de lo que piensa la otra mitad. Y el logro civilizatorio ha consistido en hacer que cuando estos o aquellos sean magistrados, apliquen la norma porque es derecho y porque no vulnera ningún precepto de la Constitución, tanto si dice una cosa como si dice la otra. Por tanto, yo ni digo que solo haya reglas, ni digo que no haya espacio para la ponderación, ni digo que yo esté condenado a ser un relativista moral extremo o un sofista descreído por el hecho de que quiero que el imperio lo tenga la ley y no los jueces, nada más que eso. Muy brevemente, y luego me gustaría que hubiese preguntas. No, lo primero sobre lo que dices de los principios y no principios o solamente valor interpretativo. Bueno, aquí hay una cuestión a veces que es simplemente de palabras que se entiende por interpretación. En un sentido amplio, yo creo que la ponderación podemos considerarlo tranquilamente como un tipo de interpretación. Lo que pasa es que es una interpretación muy sui generis, que es muy distinto de lo que usualmente los juristas llaman interpretación, pero que en un sentido amplio se puede llamar interpretación, no me cabe ninguna duda. Lo importante es que es un procedimiento con el que se crea una regla, una pauta específica que previamente no existía. Que se llame interpretación o no, en mi opinión, bueno, esto lo hemos discutido, creo que no es relevante. Segundo, lo del objetivismo moral. Bueno, tú dices, la ley es de todos. Es de todos, sí, naturalmente que afecta a todos. Lo que pasa que mi concepción del derecho, creo que esta es una diferencia entre nosotros. Yo tengo una concepción del derecho quizás más amplia que la tuya, y donde no solamente es la ley, sino es el derecho, y entonces son los principios. En realidad, cuando se ve, por ejemplo, la polémica entre Hare y Dworkin a propósito del positivismo jurídico y del pospositivismo, la cosa iba por ahí. O sea que Dworkin tenía una concepción más amplia, por ejemplo, a propósito de eso de Riggs versus Palmer, la existencia de principios implícitos, pues sin necesidad de salirse del derecho, porque él pensaba que efectivamente formaba parte del derecho, justamente por no partir de una separación tajante entre el derecho y la moral. Entonces lo que tenía que hacer Hare, que seguramente en ese caso pues llegaría a la misma conclusión, pero él diría que el derecho no permite una solución, entonces hay que salirse fuera del derecho y utilizar otra serie de criterios. El objetivismo moral, efectivamente, yo creo que es una cuestión clave del asunto. Y a mí me parece que si uno no es objetivista moral en el derecho, sencillamente no puede darle sentido al derecho, no puede ser un jurista en ninguna de las profesiones jurídicas. Claro, ¿qué es lo que quiere decir lo del objetivismo? Tú lo has dicho bien, que hay ciertas cosas que no dependen de las preferencias que uno tenga, otras cosas sí. Hay un campo amplísimo donde ahí juegan las preferencias de la gente, la autonomía tal y como se suele entender. Hay otros que no. O sea, yo no puedo decir, respeto tu dignidad, no te instrumentalizo, no te trato como un objeto, etcétera, etcétera, porque es mi preferencia, porque es mi deseo, pero a lo mejor podría ser otro. No, señor. Hay un núcleo que efectivamente, lo de intangible que decían que dice, ¿no?, la ley fundamental de Bonn, que no depende de las preferencias. ¿Quiere decir que hay algo en el mundo que sea la dignidad? No. Pero lo que sí quiere decir, lo que yo considero como objetivo, son las razones. O sea que hay razones objetivas para discutir a propósito de cuestiones morales, de la dignidad, etcétera. Les dejamos un poco... Yo tengo que decir una cosa. Esta discusión me ha aportado algo muy interesante, que es que voy a llegar a casa y le voy a decir a mi esposa, tengo una visión del matrimonio mucho más amplia que la tuya. Lo tuyo es un sistema de reglas que incluye la fidelidad en todo caso, pero bien miradas todas las cosas y metafóricamente, mi amor debería ser más dworkiniana y menos hartiana.
Pues Juan Antonio, igual te lo agradecía. Si me lo agradece, mañana me bautizo pospositivista. Está bien. Bueno. Magnífico debate como siempre. Tenemos muy poquitos minutos, pero en Teams hay dos personas que tienen mano levantada. No sé aquí. No quieren. No sé. Priorizamos a los de Teams, y porque luego hay que darles un turno de respuesta. Miren, para que vean cuánto les queremos en Toledo, a los que están en Teams, dicen en la sala que debo priorizar esas dos manitas levantadas, que son Marta Alejandra Tello y Andrés Felipe Cano Sterling. Y luego le damos un último turno de palabra porque seguro que lo van a aprovechar también. En el aula 1.5 no sé si alguien quería intervenir o no sé si queda alguien. Está Magdalena allí, ¿verdad? Hola Javier, Sí. ¿quiere alguien intervenir aquí en el aula 1.5? ¿Quiere alguien formular alguna pregunta? ¿No? No hay nadie, Javier, Bueno, pues que quiera formular pregunta. Pues muy bien, pues entonces estas dos preguntas y un último turno en el que pueden debatir. Marta Alejandra Tello tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias por no olvidarse de nosotros, que estamos en Teams. Felicidades a estos dos extraordinarios juristas. La verdad son un ejemplo de que se puede dialogar, debatir y seguir siendo amigos. La verdad es que es un ejemplo importantísimo en estos tiempos. Pero bueno, para no extenderme mucho, tendría simplemente dos objeciones. A ver qué opina para el doctor García Amado. La primera es, usted dice que es un error que el derecho se vuelva moral, pero ¿qué no estamos en un Estado fuertemente constituido desde una moral? Porque estamos en estados constitucionales democráticos de derecho. Desde que decidimos colectivamente ser una democracia, no estamos ya apostando por un valor, por una moral específica para vivir en una comunidad política. Segunda consideración es, usted habla de que el proceso democrático de los parlamentos protege la igualdad de opinión. Pero ¿qué podemos decir entonces? Que históricamente esos parlamentos han limitado, por ejemplo, la opinión de un grupo, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Por años no se les permitió ni votar ni ser votadas. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esa igualdad del proceso democrático cuando se restringe en el Parlamento siempre opiniones de otros grupos? Creo que para usted, dando mucha confianza al poder legislativo. Gracias. Gracias, hasta Toledo. Gracias, se escuchó, pero bueno, creo que el sentido principal. Andrés Felipe Cano Sterling. Andrés. Gracias. Ah, sí. ¿No le vemos? Muchas gracias. Un placer escuchar a los maestros Atienza y García Amado. Bueno, la ponderación efectivamente apareció como una respuesta, como solución a algunas problemáticas, sobre todo piezas de aplicarse a eventos de este siglo. Aunque claro, empiezan a aparecer problemáticas, sobre todo reflejadas en sentencias estructurales que terminaban siendo muy poco operativas. Y entonces a veces se puede ver afectado, creería en la mayoría de los casos, el principio de justicia formal, que llevaría a que ante idénticos o por lo menos muy similares presupuestos fácticos se terminara por resolver de la misma manera. Ocurre que cuando se pondera, pues se estaría asumiendo el riesgo de que el operador judicial ponderara de distintas maneras. Concretamente, entonces, esto podría dificultar la consolidación de un precedente y al final no podríamos identificar sus reglas en la jurisprudencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, Rafael de León del Álamo. Del Ángel. Una cosa
cosa para los de la sala de óculos, es que he cerrado desde aquí el micrófono, porque si no, la voz de la persona que pregunta se escucha en la sala de óculos y vuelve a través de ese micrófono. Entonces, lo hemos pillado. Por eso hay que cerrarlo. Así es. Ahora sí, Rafael, entonces el otro no me escuchaba, que yo le estaba dando la palabra. Rafael de León del Ángel, y apago mi micro para que le escuchemos, pero que no se acople. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, un gusto. Yo tengo una pregunta para cada quien. Para el profesor Atienza, mi pregunta será muy concreta y sería si las reglas de fin, no de acción, pudieran ser ponderables. Esa es la pregunta para usted. Y para el profesor García Amado, mi pregunta es, usted muy seguido comenta que nadie pondera para perder, ¿no? Pero mi pregunta es si en ese contexto usted no estaría soslayando que la ponderación se ubica en un contexto de justificación y no de descubrimiento. Me parecería a mí que ese comentario pues pasaría por alto esa distinción. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar para un comentario muy breve con pregunta, bueno, en una parte para los dos, pero específicamente para el profesor Atienza, porque la verdad, lo que a mí más me preocupa es el activismo. Y hoy, escuchando al profesor Atienza, me parece que yo suscribiría su planteamiento en una medida bastante buena, en términos de que la ponderación no conllevaría necesariamente activismo, si se hace bien y si se circunscribe a los casos de Laguna. No voy a extenderme porque lo has explicado perfectamente. Pero es que yo creo que en la práctica esto no es así. O sea, creo que hay una tendencia irrefrenable a la utilización de la ponderación como justificación del activismo en todos sus términos. Y por si queréis mencionar algo, alguno de los dos, vinculado a esta misma idea, si lo habéis leído o estudiado, ¿qué os parece la última sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el aborto, dado que tú también has hablado del aborto, desde el punto de vista, que a lo mejor la sentencia activista era Roe versus Wade? Y entonces, otra cosa es el problema del precedente y de cómo se puede cambiar un precedente y tantas cuestiones. Pero bueno, ¿qué os parece, por no extenderme más, si queréis decir algo, desde el punto de vista de la actuación de un juez, que lo que dice es, esto corresponde al legislador, en este caso a los 50 legisladores estatales, pero en definitiva, lo que creo que los dos, en alguna medida, mayor o menor, defendéis. Bueno, para que tengáis unos temitas, porque ya estamos absolutamente en prórroga, como 10 minutos en total antes de que vengan a sacarnos literalmente de la sala, con lo cual puede ser 5 minutos cada uno, si queréis, o una cosa así. Empieza. Bueno, rapidísimo. Vamos a ver. Yo me disculpo con los que han preguntado a través de Teams porque estoy medio sordo, soy un sofista sordo. Y entonces no, creo que la calidad del sonido o la calidad de mi oído era mala y no conseguí entender, por ejemplo, la primera parte de la cuestión que planteaba Marta Alejandra. Me pareció no se escucha captar... para quienes estamos en Teams, perdón. En Teams no se escucha. No, sí, funciona, no. Sí, no, era yo que tenía... no te escuchaban ahí en Teams. Bueno, decía que no... Ya si me escuchas, ya sí. Que decía que no pude, por defectos de audición o de sonido, no escuché bien la pregunta primera de Marta Alejandra. Y respecto del segundo asunto que ella planteaba, creí entender que ocurriría así, que yo hago una apelación a la legitimidad de la ley parlamentaria, que creo que es la que cuadra con el esquema constitucional, si yo no entiendo mal ese esquema, pero ¿y qué sucede si el Parlamento está viciado? Por ejemplo, si está atravesado por machismo o con un ánimo de discriminación frente a las mujeres. Bueno, pues yo creo que tiene trabajo el garante de la Constitución para evitar cualquier norma que sea claramente discriminatoria y que por tanto vulnere el derecho a la no discriminación por razón de sexo. Ahora bien, pero entendiendo su problema y sin trivializarlo, yo creo que va siendo hora, y voy a ser constructivo en estas respuestas mías aquí ahora, va siendo hora de que dejemos de idealizar a los parlamentos. Es decir, o tenemos el Parlamento perfecto, o somos antiparlamentarios y entonces preferimos o a un Maduro o a una Corte Constitucional que tenga la soberanía. Oiga, no, nos cargamos el sistema constitucional y creo que en esto puede haber bastante acuerdo. Todos los parlamentos van a tener los sesgos propios de la sociedad que los elige. Y es inevitable, no son comunidades de ángeles los parlamentos.
y van a reflejar los defectos de la sociedad, y ahí está la lucha, y ahí está el valor de la Constitución. Hay que corregir lo que del Parlamento salga, que sea palmariamente machista. Lo de palmariamente habría que matizarlo, ¿no? Pero quiero decir que no puede estar sometido a una ponderación cualquiera de esas que criticamos y cuya crítica vamos a estar de acuerdo. El argumento de, puesto que no son perfectos los parlamentos, yo me voy con el Tribunal Constitucional, es una pregunta muy fácil de rebatir diciendo, ¿y qué le asegura a usted que no sea machista el Tribunal Constitucional? ¿Y qué le asegura a usted que no tenga un sesgo racista? ¿Y qué le asegura a usted que no tenga un sesgo de clase fortísimo? Claro, bueno, entonces eso nos lleva otra vez a la genuina disputa política. Yo, en uso de mis derechos, obro, actúo y delibero en la sociedad para acabar con esta sociedad machista y procurar que la legislación y los jueces sean cada vez más igualitarios, etcétera. Pero eso es, ese es el procedimiento, porque si no hacemos eso que en España se dice de arrojar el agua sucia con el niño dentro. No, pues como no eran perfectos los parlamentos, estamos en contra del sistema parlamentario. Bueno, entonces digamos que no nos gusta el modelo constitucional que tenemos y listo. Me disculpo de nuevo por no contestar a la otra. Andrés Felipe Cano, excesos de la ponderación. Miren, esto ya lo hemos hablado Manuel y yo, y creo que, a pesar que a él no le gustan los acuerdos porque prefiere llamarme sofista, creo que, y enlazo también con lo de Javier, me parece que deberíamos llegar al siguiente acuerdo estratégico en medio de la discrepancia. Es hora de criticar los excesos de los tribunales constitucionales. Y podemos coincidir en esa crítica desde los dos lados o bandos de la teoría. Lo que ha hecho recientemente el Tribunal Constitucional colombiano, ya sé que cito un caso caricaturesco, pero no me invento yo el ejemplo, lo hicieron ellos y ellas. Eso de la Constitución bien ponderada, y aquí no ataco a la ponderación, ataco a ese tribunal, se sigue la prohibición, la inconstitucionalidad de la pesca deportiva. Oiga, eso no tiene una presentación posible. Eso me van a permitir que lo diga a mi manera, asturiana, eso es la supina idiotez jurídica de los últimos 50 años. No se puede ser jurídicamente más estúpido que decir eso desde un tribunal constitucional. Son etimológicamente idiotas. Entonces, en eso tenemos que poner en común, porque más allá de la concepción del derecho que nos parezca más apropiada, entiendo que tenemos un imperativo moral, que es defender un modelo constitucional que en la historia de la humanidad es el único que ha garantizado altísimas dosis de libertad bajo escasas dosis de discriminación a los ciudadanos. O sea que propongo aquí, ante don Manuel Sócrates, que vayamos preparando una obra, una especie de anuario de crítica común a excesos de activismo jurisprudencial, y que los que defienden la ponderación digan, no es eso. O sea, y con eso posiblemente haremos una buena obra y seguiremos con nuestras discusiones. Bueno, y la sentencia sobre el aborto, perdón que me deje algunas cosas porque no puedo monopolizar. Y a ver, yo ese tema del aborto a mí me resulta sumamente incómodo en cuanto a mis consideraciones personales. Yo soy ideológicamente partidario de un sistema de ley de plazos. Si yo tengo que votar, voto eso, pongo eso sobre la mesa. Ahora bien, ¿qué pensaríamos, ahora para provocar, qué pensaríamos si Roe versus Wade hubiera vetado el aborto? Imagínense que el contenido de aquella primera sentencia no hubiera sido permiso sí, sino no, es incompatible con la Constitución. ¿Y qué diríamos si la sentencia actual hubiera dicho no, que lo decían los parlamentos de los distintos estados de la Federación? Diríamos, oiga, maravilloso, al fin devolvemos al pueblo la posibilidad de legislar aquello sobre lo que la Constitución no se define. Entonces tenemos que tener cuidado, y esto creo que no solo es un buen consejo para cultivar una teoría del derecho no excesivamente sesgada ideológicamente, sino que también hay un imperativo moral de ecuanimidad, para no valorar ni la Constitución ni las sentencias en función de nuestra ideología, más pedestremente ideología. No hay una constitución de proabortistas y una de antiabortistas. Hay una constitución bajo la que tienen que convivir los dos, y entonces toca discutir si preferimos que concrete el Tribunal Constitucional o preferimos que concrete
el legislador en el contexto de una fuerte deliberación, que va a ser una deliberación caliente y incaliente, dada la implicación moral que para todos nosotros tiene ese tema. Disculpa si dejo cosas en el tintero. Gracias. Bueno, a ver, lo del aborto es un tema muy complicado. Sí. Por eso lo he planteado. Sí, pero se necesitaría tiempo para... Lo que muestra en todo caso es el deterioro de las instituciones y las consecuencias nefastas que presumiblemente va a tener, ¿no? Un país completamente dividido. Bueno, pero dejémoslo de la... a ver, dices, los partidarios de la ponderación tendrían que criticar los excesos de los tribunales constitucionales. Y yo lo vengo haciendo desde hace no sé cuánto tiempo. Por supuesto que sí. Es completamente cierto. Los excesos, la verdad sea dicha, los encontramos fundamentalmente en tribunales latinoamericanos y particularmente los que están en la órbita, diríamos, bolivariana, efectivamente, en el Tribunal Europeo, en el Tribunal Ecuatoriano, efectivamente. En el caso de Colombia, yo hace poco efectivamente estuve estudiando el caso de la pesca deportiva. Yo nunca hubiese apoyado esa sentencia, pero la Corte Constitucional colombiana, yo creo que en general es una corte que ha hecho un trabajo importante y acertada. Y diría que en general yo creo que no ha incurrido en activismo. Puede ponerse algún ejemplo, pero a mí me parece que en términos generales es un buen modelo. La corte colombiana tiene un buen nivel técnico y todo lo demás. A ver, lo del Parlamento, ¿qué pasa cuando los parlamentos están corrompidos? Pues entonces que habrá que hacer crítica a la política y tratar de construir otros partidos políticos o lo que sea. Lo que no puede ser es pensar que entonces que los señores del derecho, digamos, son los jueces o los magistrados del Tribunal Constitucional. Obviamente no puede ser así. Y si pensamos que debe ser así y trabajamos por ello, nos estamos equivocando y efectivamente estamos deteriorando gravemente el Estado constitucional, ¿no? La ponderación con las normas y los principios de fin, sí, es una ponderación algo distinta a lo que normalmente se llama concreción, sin entrar tampoco en detalles. Y lo que decías, Francisco Javier, sí, quiere decir, se puede ponderar mal, sí, y que no se puede hacer mal. Pero claro, eso no es... por ejemplo, ¿se puede beber mal? Sí, te puedes convertir en un alcohólico, pero todo el mundo diría, por lo tanto, no vamos a probar el alcohol. ¿Lo harías tú esta noche? Y sin embargo estarás de acuerdo, ¿verdad? Que decir, el uso inmoderado del alcohol es muy malo. A veces he usado ese ejemplo con la ponderación. Pero siempre el activismo viene con el... Eso no es cierto. Eso no es cierto. El Tribunal Constitucional Español también pondera. Lo que pasa es que como nosotros vivimos en una cultura muy formalista, los magistrados ponderan sin decir que ponderan. Y usan argumentos basados en la moral, sin decir que apelan a la moral. Y los colombianos, que en esto yo diría que son mejor formados, dicen más las cosas por su nombre y utilizan argumentos morales explícitamente, cuando en el caso español. Pero bueno, es un tema. Ahora yo quisiera acabar esta vez mejor que Juan Antonio. Voy a hacer un poco de demagogia, aunque le afecta también a él. Y es, como he traído 3 libros, entonces yo quiero regalarlos. Y para regalarlos he pensado, son de los dos. ¿A los positivistas? Son de los dos. No, de manera azarosa. A veces el azar es un criterio de justicia, entre comillas. Entonces yo aquí he puesto 3 números comprendidos entre el 0 y el 50. Vamos dando la vez y cuando digan alguno de estos 3 números, ¿te parece? Les regalamos el libro. Listo. Les regalamos el libro. Empezamos por ahí. Venga, rápido. No. Sí. Primero. ¿Qué? Alto, por favor. No te digo. No. Alto, por favor. Rápido. 13, sí. 13. ¿Quién dijo 13? 13. Para ahí. 13. Venga, queda uno. No. ¿Cuál? ¿Qué? No, 17 no.
no hay regalo, se acabó. No, sigan. ¿Cuál? 97, hasta el 50. De 0. Acaba en 7. 27. Ahí va. Muy bien. Bueno, no cabe una fórmula más objetiva para repartir unos libros. No se ha podido incurrir en ningún tipo de subjetivismo. Muchas gracias. Muchas gracias.